¿Puedes escucharlo? ¿Puedes sentirlo? Hay personas que todavía no lo conocen. La humanidad sin Él está vacía. Las personas viven sin encontrar sentido a sus vidas, con un vacío que no llena este mundo. Viven sin un camino, sin conocer la verdad, sin una vida plena. Él está a la puerta llamando para entrar a tu corazón. Nuestra misión es continuar su legado, predicar su palabra. No es fácil, nadie dijo que lo sería. Nadie dijo que sería fácil conquistar en tierra de conquistadores. Pero nuestro estandarte es Dios. Atiende a su llamado y ábrele la puerta. Estamos a tu lado. Vive tu vida conforme a la palabra de Dios. Iglesia Cristiana Jesucristo Vive Madrid. Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid. Recalculando. 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 Error al encontrar el destino. La ruta indicada no ha sido encontrada. El camino indicado está cerrado. La ruta indicada no ha sido encontrada. El camino indicado está cerrado. El camino indicado no es viable. El único y verdadero camino es Jesucristo. Siento que sin ti mi vida es nada y que sin tu amor no viviré. Estoy confundido a tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana y que sin tu amor no viviré. Estoy confundido a tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Hola a todos y bienvenidos un miércoles más a vuestra casa, a la Iglesia Cristiana Jesucristo Vive Madrid y a vuestro programa, ¿A dónde iré? Es para mí un placer y una bendición, vuestro amigo y hermano Jonathan Garranchán, el poder compartir un miércoles más la palabra del Señor. Y damos la bienvenida, como no, a nuestro amigo y hermano Alex Riascos. Alex, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas tardes, buenas noches a todos. Muy bien, gracias a Dios. Contento de estar con ustedes, como lo saben. Y bueno, deseoso de que podamos seguir avanzando y creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, Padre nuestro. Así es. Recordamos que estamos tratando el tema general de sectas, ¿vale? Y concretamente ya la semana pasada comenzamos a ver un poquito de los testigos de Jehová. Que por cierto queremos agradecer enormemente el apoyo que le estáis dando a esta serie y el que estáis participando con comentarios y activamente en chat. Entonces, hoy vamos a continuar viendo la segunda y la última parte sobre los testigos de Jehová, en la cual vamos a ver temas como ya comentamos de por qué los testigos de Jehová no aceptan una transfusión de sangre, por qué dicen que cuando una persona muere el alma duerme, entre muchas y otras cosas. Pero antes de empezar, yo quiero dar respuesta muy rápida a dos mensajes que nos llegaron la semana pasada con referencia a este vídeo. ¿Vale? Uno de ellos era de una persona que nos escribía en los comentarios de YouTube y hacía un comentario quizá poco edificante, como en tono de burla, riéndose, pero el mensaje que daba era como sectas enseñando sectas. O sea, como aplicando a la enseñanza que nosotros estamos realizando como sectas. Creo que la respuesta a este comentario, Alex, si no es así, me corriges, se dio en el primer programa de introducción de las sectas, valga la redundancia. Es decir, ¿qué es una secta? Una secta es todo aquello o todo aquel que modifica, que manipula la palabra de Dios para un beneficio propio. Es muy fácil de deducir si estamos incluidos en una secta o no, mirando las enseñanzas. Si las enseñanzas que estamos haciendo están conforme a la palabra de Dios, pues permíteme decirte de que estás equivocado y no somos secta. Ahora, si tú nos argumentas y nos muestras que las enseñanzas que estamos realizando sí están fuera de la palabra, entonces puede ser que lleves razón. Pero por el momento, creo que todo lo que estamos enseñando está dentro de la palabra. Alex, ¿qué opinas? Sí, de acuerdo. De hecho, uno de los bastiones principales que estamos usando en cada una de nuestras enseñanzas es mostrar bíblicamente lo que estamos hablando y explicarles a todos ustedes la interpretación, ¿cierto? Y el comentario seguido siempre es que ustedes analicen, estudien y comprueben por sí mismos si lo que se está diciendo es cierto o no. Y eso es entendible, ¿no? Yo creo que eso lo hablamos desde el principio. Cada uno entiende y cree que aquello que está creyendo es lo correcto, ¿sí? Creo que todo esto parte desde el principio de sentarse, estudiar. Es muy importante estudiar, analizar todas las cosas, porque estamos viendo unas características importantes que las hablamos también en el primer programa, como bien lo menciona Jonathan, y en esas características vemos casi siempre malas interpretaciones de la palabra de Dios, textos fuera de contexto que se toman para poder sustentar aquello que creemos. ¿Listo? Entonces, es bien importante entenderlo, estudiarlo, analizarlo y ver si lo que yo estoy creyendo, lo que yo estoy enseñando, tiene que ver con mis ideales o es básicamente lo que Dios nos dejó escrito para que nosotros tuviéramos ese camino recto hacia su presencia y su compañía. Así es. Entonces creo que ese comentario queda resuelto. Igualmente invito a todas las personas que nos están viendo que nos dejen sus comentarios positivos o no, quizá tan positivos. Es decir, tenemos libre expresión y es importante realmente recibir el feedback, la opinión real que cada persona tiene y estamos abiertos a dar respuesta siempre a todo lo que recibimos. Y para no demorarnos mucho, quiero dar respuesta a otro mensaje que nos llegaba y que nos decía que criticamos desde este canal que estos programas que estamos realizando sirven para criticar y hablar de los pecados de los otros. Yo quiero responder a este mensaje con la Biblia, ¿vale? Yo quiero irme a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2.
Sería bueno que leyéramos hasta el 4, pero para no irnos más de tiempo vamos a leer simplemente 1 y 2. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo en esta carta? Le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, si todo aquello, no nosotros, sino toda aquella persona que tiene una sana doctrina, no saca a la luz los pecados de los otros, ¿qué responsabilidad nos va a pedir Dios? ¿Cuál es nuestro cometido aquí entonces? Obviamente que Dios es el juez supremo y Él es el que va a juzgar, por supuesto que sí, pero ¿cuál es nuestro cometido como sus discípulos, como sus hijos? ¿Callarnos? ¿Dejar que el pecado siga fluyendo de una manera sobrenatural en la humanidad y en las sectas y nosotros quedarnos callados? Mi opinión es no, y yo no me voy a quedar callado ante las falsas doctrinas. Cada uno puede hacer lo que quiera, pero ya cada uno tendrá que dar cuentas delante de Dios. Alex. Totalmente. Yo creo que hay que aclarar una cosa que es importante tener en cuenta. No es juzgar, es simplemente hablar lo que Dios nos ha mandado a hablar por medio de su palabra, ¿sí? Porque, como bien lo expresa Jonathan, nosotros no somos jueces, ¿sí? Nosotros estamos mandados a enseñar la palabra, ya lo manifestó Jonathan con un versículo claro en la palabra, y hay muchos que nos hablan de esto, ¿no? Sí, yo creo que a veces nos hace falta tener el entendimiento en cuanto es la defensa de la fe de la palabra de Dios, ¿cierto? Y lo que es una crítica al juzgar a la persona como tal, que son dos cosas totalmente diferentes. Y eso es algo que siempre se ha dado en la iglesia, ¿cierto? La palabra de Dios, inclusive en Gálatas 2:11, nos muestra cómo Pablo le llama la atención a Pedro por un comportamiento que Pedro tuvo que no fue ético para Pablo. Yo se lo voy a leer solo el 11 y 12, pero ahí queda para que ustedes lo busquen y lean Gálatas 2:11. El 11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y Pablo le llamó la atención porque lo que estaba haciendo no era correcto. Entonces, llamarle la atención a un hermano o decirle: mira, esto no es bien, eso no es juzgar, ¿sí? Hay que tener muy claro qué es juzgar, qué es defender la palabra, la buena enseñanza. Y si no tienes claro eso, desde ahí el comentario está como pues fuera de forma. Pero pues igual, opino igual que Jonathan, es importante que lo hagas. Nosotros lo aceptamos, ¿verdad? Con cariño, con respeto, no porque estamos diciendo esto, quiere decir que estamos molestos porque lo hayan escrito, no, por el contrario, simplemente estamos aclarando, ¿cierto? Y estamos también motivándolos a que nos sigan escribiendo. Si encuentran que hemos dicho algo que no corresponde, lo escriban y lo analizamos y lo estudiamos. Por eso creo que parte de la premisa aquí es que todos crezcamos en el amor de Cristo, en el conocimiento de su palabra y en echar raíces fuertes para que nuestra fe sea inamovible, ¿no? Así es. Entonces, lo que Alex dice, ya para cerrar esto y empezar con el tema, estamos abiertos, o sea, es decir, toda crítica, todo comentario lo recibimos y siempre, y es muy importante resaltar lo que Alex ha dicho, siempre en amor, siempre en cariño y siempre con respeto, ¿no? Y ante eso, ante esos tres pilares, pues se va creando la comunidad y se va dando solución o respuesta dentro de nuestras capacidades a los comentarios. Vale, dicho esto, vamos a comenzar entonces. Vamos a ver... vamos a intentar darle respuesta a una pregunta, un acto controversial que los testigos de Jehová defienden y que obviamente para el ser humano de a pie, ya no hablo solamente de cristianos, sino para el ser humano de a pie,
le resulta como muy chocante, como muy discriminativo, como realmente peligroso. Y es que los testigos de Jehová no aceptan transfusiones de sangre. Entonces, vamos a ver, recordemos que todos los argumentos que estamos dando los estamos dando desde su página. Ellos, ¿qué dicen al respecto? Leo literalmente, dice, es debido a razones religiosas más bien que médicas. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo nos mandan abstenernos de la sangre. Cuidado, y aquí hago hincapié en esto, en lo que ellos dicen. Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo nos mandan abstenernos de la sangre, ¿vale? Ellos citan varias citas bíblicas, Génesis 9:4, Levítico 17:10, Deuteronomio 12:23, entre muchos otros. Dicen, además, para Dios la sangre representa la vida, y ellos se basan en Levítico 17:14. Así que los testigos obedecemos el mandato bíblico de abstenernos de la sangre por respeto a Dios, quien nos dio la vida. Vale, hago una aclaración rápida antes de meterme en materia y te paso el testigo, Alex. Ellos se basan en Levítico 17:10. ¿Qué dice Levítico 17:10? Dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Quiero hacer aquí una aclaración rápida. Fijaros lo que dicen los testigos de Jehová. Dice, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos manda abstenernos de la sangre. Y Levítico hace referencia a que los extranjeros y el pueblo de Israel no comiere alguna sangre. O sea, es decir, yo entiendo, no sé, desde mi perspectiva, que ambas, tanto la declaración de ellos como la declaración de Levítico, se está refiriendo a abstenernos de forma culinaria, de forma de comer. Creo que se refiere a eso. No se está refiriendo en ningún momento al tema de la transfusión, porque la Biblia no hace referencia a una transfusión literalmente como la conocemos hoy en día para salvar la vida de una persona. Alex, ¿qué opinas? Sí, totalmente. Yo creo que las menciones que hace la palabra de Dios acerca de la sangre nos está mencionando en términos de consumirla, ¿cierto? De hecho, pues en esta época las transfusiones de sangre todavía no se daban, creo, si mal no estoy. Entonces, hacer relación a la transfusión de sangre con un versículo que habla acerca de comerla, pues no es una buena interpretación de la palabra de Dios. En Génesis 9:4 dice que nos está diciendo que dice, pero la carne con su vida, que es su sangre, no la comeréis. Específicamente dice de eso. De hecho, en Deuteronomio, que es otro de los versículos que utilizan ellos como referencia, lo voy a buscar, lo tengo aquí en el estudio, pero en este versículo, inclusive la misma palabra de Dios nos dice algo bien interesante, porque nos dice el 14:21, ninguna cosa mortecina comeréis, al extranjero que está en tus poblaciones la darás, y él podrá comerla o véndala, dice, a un extranjero, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios, no cocerás el cabrito en su leche. Entonces está hablando de una provisión específica, tácita al pueblo de Israel, no a los extranjeros, en este caso en Deuteronomio, citando pues versículos del Antiguo Testamento. Ahora bien, cuando vamos al Nuevo Testamento, también hay una referencia puntual a la sangre, que la hace en la iglesia en el primer concilio, lo que es determinado como el primer concilio de Jerusalén, que lo tocamos también ya en capítulos anteriores cuando hablamos de la Biblia, que es súper clave que lo tengamos en mente. También hace referencia al consumo como tal, ¿no? Entonces, digamos que no es bíblico decir que no está bien no está bien una transfusión de sangre, ¿no? Todo apunta en las lecturas que es un tema mucho más de interpretación personal, o sea, un consenso grupal que llegaron
como, como grupo, ¿cierto? En donde determinaron eso, pero es también muy llamativo que ellos en ciertas publicaciones antes del tema dijeron estar o percibir las transfusiones de sangre como algo bueno, ¿no? Yo en las lecturas que hice adicional, esto es un tema que no solo se dio con las transfusiones de sangre, sino que inicialmente con el tema de las inyecciones. También hubo una prohibición dentro de los testigos de Jehová, cosa que al pasar el tiempo quitaron como ese veto que tenían para que sus adeptos no se inyectaran también, ¿no? Entonces es un tema delicado en cuanto a la doctrina, a la enseñanza, al camino que se le muestra, se les enseña a sus fieles. Exactamente. O sea, que lo que tenemos que tener en cuenta es que hay que entender bien la palabra, ¿vale? Hay cierta... si vamos estudiando la palabra en profundidad, vamos viendo que desde el inicio de la creación, desde Eva y Adán hasta los días de hoy, Dios ha ido estableciendo varios pactos con el hombre, ¿vale? Y diferentes pactos, ¿ok? Hay un pacto que es el pacto dado al pueblo de Israel, ¿vale? Que es todo el tema de los sacrificios de animales, ¿vale? El tema de lo que estamos hablando, por ejemplo, la prohibición de comer sangre que pertenecía a animales o comer ciertos animales, se van cambiando con referencia al pacto que Dios va realizando. Entonces, en el momento en el que Cristo viene, el mundo, recordemos que estaba dividido en dos, ¿vale? Recordemos que estaban por un lado los gentiles, que estaba el tema de el pueblo de Israel, pero en el momento en el que Cristo viene y derrama su sangre en la cruz del Calvario, este pueblo, o sea, el pueblo de Dios como que se unifica, por llamarlo de alguna manera. No me quiero hacer malinterpretar, Alex, si acaso ves que me estoy desviando, me corriges. ¿Vale? Entonces, en el momento en el que se pone, en el momento en el que se inaugura el nuevo pacto, que es desde el momento en el que Cristo viene, hay muchas cosas de la ley que quedan fuera, sobre todo las cosas que están dadas al pueblo de Israel. Pongo un ejemplo rápido, ¿vale? Para no hacerme denso. Recordemos que, por ejemplo, había ciertos animales en el Antiguo Testamento que estaba prohibido comerlos, ¿vale? Pero en el Nuevo Testamento, cuando Pedro ve la visión o tiene la visión antes de ir a la casa de Cornelio, que ve ese lienzo en el cual descienden ciertos animales, Pedro le dice al Señor, le dice, porque Dios, pongo más en contexto la historia, Pedro está descansando en la azotea mientras se prepara la comida y ve descender un lienzo del cielo con ciertos animales, ¿no? Entonces oye una voz del cielo que le dice, mata y come. Entonces Pedro le dice, pero Señor, ¿cómo voy a comer de estos animales que me estás mostrando aquí si son impuros? ¿No? Y Dios le dice, ¿cómo te atreves a llamar impuro o inmundo aquello que yo he limpiado? ¿No? Entonces tenemos que tener en cuenta los pactos de Dios con la humanidad y el pacto del derramamiento de sangre, que es el que se utilizaba, y aquí es a lo que se refería, de que no podías consumir la sangre. Ese derramamiento de sangre era un sacrificio animal. En el momento en el que Cristo muere en la cruz, ¿cómo se llama? Si me ha ido la palabra, el matar animales, el sacrificar animales, perdón, queda abolido. ¿Por qué? Porque solo hay un sacrificio bueno y verdadero que es el de Cristo. Desde el momento en el que Cristo muere en la cruz, el sacrificio animal no sirve, ¿vale? Quiero que quede claro. Entonces, a eso se estaba refiriendo con la sangre que se consumía, porque Dios decía que la sangre era para limpieza de pecados en el templo, en el Antiguo Testamento, ¿vale? Entonces no podía ser utilizada para consumo. No sé si hasta ahí me explico, ¿vale? Entonces, estaba dado al Antiguo Testamento y una cosa que ya está abolida. Entonces, hoy en día tenemos que preguntarnos algo y, Alex, ya te paso el testigo. A lo que la Biblia hace referencia cuando habla de sangre es siempre a comer sangre.
¿vale? Y se habla de sangre de animales. No se está refiriendo a la Biblia. La Biblia no prohíbe las transfusiones de sangre y no hace mención a las transfusiones de sangre como ellos lo están dando a entender, ¿vale? Importante esto. Entonces, tenemos que preguntarnos algo, y es, si Dios nos dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿dónde está el amor por el prójimo si ves cuando que tu propio hijo o tu propio familiar necesita una transfusión de sangre y le dejas morir haciendo una mala interpretación de la Biblia? Alex. Sí, ese es un tema, yo creo que bastante delicado, porque no solo uno lo escucha con temas de transfusión de sangre, ¿no? También con el tema de cremar los cuerpos, ¿no? Son temas diferentes, ¿no? Son temas diferentes, pero básicamente, digamos que esas interpretaciones están muy al día eh, en diferentes contextos. Y creo que pues, partimos también o llegamos más bien al punto donde iniciamos, y es el tema de la interpretación de la palabra de Dios y cómo se hace de importante que nosotros escudriñemos las escrituras, y obviamente le pidamos a Dios ese discernimiento de la misma para hacer una correcta interpretación. Pues nada, todas esas enseñanzas, pues uno las ve que están por fuera de lo que tú has dicho. Yo creo que lo reúne todo y es el amor, ¿cierto? Cuando uno piensa que hay una persona que está a punto de morir, que necesita una ayuda nuestra, el no podérsela brindar. Hay mucho que podríamos tocar ahí. Pero bueno, básicamente a mí me parece que para no desviarme mucho del tema, hay una cosa que se reduce muy, muy sencilla, o muy puntual más bien, en vez de decir sencilla. Lo dice el apóstol en este capítulo, no recuerdo bien cuál es el libro, pero bueno, yo creo que lo podemos buscar con la cita, porque dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, ¿cierto? Porque nos llama, nos dice, sino a justicia, paz, gozo en el Espíritu. No recuerdo el libro, se me pasa en este momento, pero en el transcurso, cuando me acuerdo, se los cuento. Yo creo que es importante que lo tengamos pues ahí, porque en torno a lo que estás mencionando, que es comer y beber, el mismo Cristo nos dijo que lo que nos contamina no es lo que entra, sino es lo que sale, ¿cierto? Lo que sale de nosotros. Y eso es una enseñanza que nos muestra cómo nosotros debemos cuidar a lo que nosotros somos, lo que decimos, cómo nos comportamos, que eso es lo que en esencia muestra quién es quién. ¿Sí? Lo que dice que lo que nosotros comemos va a la letrina, y eso es más que claro. Entonces, obviamente hay alimentos que nos hacen daño, ¿cierto? Eso sería tonto uno negarlo. Entonces, obvio, es parte también de la mayordomía que debemos tener nosotros de nuestro cuerpo, de nuestra salud, el cuidar qué comes, porque pues, si te vas a meter una hamburguesa todos los días, no es sangre, pero igual te estás matando. Entonces, no, exactamente, pero es que la prueba la tenemos, mira lo que está pasando. Supuestamente, ¿qué dicen los estudios? ¿Que viene de dónde? De comer algo indebido, o sea, no... Y de comer algo indebido, sí. Pues es parte, ¿no?, de lo que debemos hacer en plena conciencia de cada una de las cosas. Ahora bien, ya decir que el que se come una hamburguesa todos los días es pecador y se va a condenar, pues tampoco, ¿cierto? Y es básicamente lo que estamos diciendo con el tema de la sangre, ¿no? Estamos llevando a un nivel de convertir un pensamiento de hombre en una doctrina de Dios, que fue lo que Cristo condenó para los fariseos, ¿cierto? Cuando decía que comer sin lavarse las manos era un pecado. Entonces, mire cómo
todo esto va cargando a las personas de algo que no es cierto, porque finalmente si una persona dice, y eso es una opinión personal, y si no está de acuerdo, igual lo podemos comentar. Yo digo, pues si una persona decide, no, yo no me voy a hacer una transfusión de sangre y eso, bueno, eso es decisión propia, en su libre albedrío lo puede hacer. Si una persona dice, no, yo no voy a dar mi sangre, bueno, eso es decisión propia, en su libre albedrío, en su momento tendrá que justificar el tema. Yo hasta allá, yo no creo pues que eso pase de ahí. Pero ya al decir que si lo haces es un pecado y te estás condenando por eso que estás haciendo, ese pedacito sí es el que me parece que es bien complicado y que está por fuera de la enseñanza de Dios, ¿no? Exactamente. Entonces, para ir finalizando esta pregunta, creo que la podemos dar por respondida. O sea, es decir, lo que ellos dicen, o sea, es bíblico. Según ellos, el no donar sangre, para nada. La Biblia no hace referencia en ninguna parte al tema de la transfusión de sangre, ¿vale? Siempre está tomando la sangre como un concepto de ingerir, de tomar, de comer, ¿vale? A eso es a lo que se está refiriendo la Biblia. En ningún momento la Biblia rechaza, y lo que Alex dice es muy fácil. Vámonos al principal mandamiento, a los dos mandamientos principales que Jesús nos da. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú estás negando una cosa que no está en la Biblia y encima estás haciendo daño al contrario, estás saltándote el mandamiento que Dios te está dando. ¿Listo? Creo que esto quede claro, igualmente lo que Alex ha dicho antes. Cualquier duda, cualquier cosa, por favor, los comentarios están abiertos y con mucho gusto lo debatimos y le damos respuesta dentro de nuestras posibilidades. Sí, lo podemos profundizar. Es que aquí hay un tema súper clave, ¿no? Qué pena contigo. No, tranquilo. Hay un tema súper clave, ¿no? Digamos que nosotros estamos aquí tratando de los puntos, queremos ser muy claros, pero también es muy puntual lo que estamos haciendo. Si hay algo que nosotros estamos diciendo y quieres tener mucho más contexto, tenemos que dedicar ya más tiempo para que lo podamos debatir, digamos, desde bíblicamente hablando, pues, y mostrar versículos y más como una enseñanza. Pero igual yo creo que estamos siendo amplios y también estamos dando como unas bases suficientes como para que todos podamos entender y pues al menos indagar de ahí para adelante si hay mucho más, ¿no? Eso es importante. Hay muchos temas que se quedan igual superficiales. Para mí el tema que tocamos la semana pasada en cuanto a la Trinidad me parece que es un tema muy extenso y que no lo tocamos en profundidad. La deidad de Cristo, la deidad del Espíritu Santo, pues no menciono a Dios porque digamos que no hay mucha controversia en cuanto a la deidad de Dios, pero esos son temas que uno se demora todo un semestre viéndolos en teología. Entonces, imagínense cómo resumir un semestre en menos de una hora, ¿verdad? En menos de, no, ni siquiera una hora, 20 minutos, porque tenemos que tocar muchos temas. Exactamente. Perfecto. Vamos a tratar otra cosa en la que ellos creen, en la que ellos se basan, una doctrina. Que dicen que cuando un hombre muere, que cuando una persona muere, dice que su alma deja de existir hasta la resurrección, ¿vale? Ellos dicen que el hombre, que el ser humano, es un alma, ¿vale? Y no que tiene alma, ¿vale? Cuidado con esto. Tenemos que saber diferenciar esto que ellos están diciendo. Están diciendo que el ser humano es un alma y no que el ser humano tiene alma, ¿vale? Punto, y hago paréntesis aquí. Tenemos que tener en cuenta de que el ser humano somos tripartito, ¿ok? Cuerpo, alma y espíritu, ¿ok? El hombre, el ser humano no es un alma, ¿ok? El ser humano tiene alma, ¿vale? Espero que eso quede claro la diferencia, ¿vale? Entonces ellos dicen que como el hombre es un alma, ¿vale? Por eso al morir completamente obtiene un estado de inconsciencia, es decir, que duerme hasta la resurrección,
¿vale? Y esa doctrina se llama la doctrina del sueño del alma. Alex. Evidentemente, yo creo que aquí eso es otro de los temas para mí es complejo porque no terminé de entender bien el concepto en el cual ellos se basan para establecer esa enseñanza, ¿no? Como tal, pues la palabra de Dios nos muestra lo que tú nos acabas de decir en diferentes versículos de la Biblia, nos muestra cómo nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? Lo hablamos en el estudio pasado, como hasta en esa parte nosotros tenemos como esa semejanza al Padre, Hijo y el Espíritu Santo, hablando de la Trinidad, ¿no? Para poder mostrar que no es difícil como concepto ver que una persona pueda tener tres esencias, aunque nosotros obviamente digamos que no nos comportamos como Dios mismo, ¿cierto? En esa verdad, pero pues lo hablamos de que no, pues hablamos que no era imposible verlo y entenderlo si lo tomábamos desde ese punto. Entonces, pues yo diría que la palabra también muestra ampliamente en Apocalipsis, ¿cierto? Cómo no estamos muertos e inconscientes del todo después de dormir, como le manifestó Cristo cuando estaba hablando con los fariseos. Pues aquí tienes el versículo de Lázaro, ahorita lo vamos a tocar también, ya lo habíamos tocado en otros videos, pero creo que empecemos por ahí, como para que después vayamos tomando ese capítulo como base, para que vayamos después desgranando las otras tres. Vale, es importante antes de explicar esto, ¿vale? Es que una cosa nos va derivando a la otra y es importante conocer las cosas bien. O sea, cuando se está refiriendo a que, por ejemplo, creo que es en Corintios, Alex, si no es así me rectificas, cuando creo que es Pablo el que habla en Corintios diciendo, a la verdad no todos dormiremos, ¿vale? La interpretación que eso tiene es el cuerpo al que se está refiriendo. ¿Por qué? Porque no hay un estado de adormecimiento del alma. Mirad lo que nos dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 16, versículo del 21 al 24. Voy a leer solamente, bueno, creo que me he saltado algún versículo por aquí. Voy a leer 21, 22 y 24, ¿vale? Entonces, para no leerlo todo, mirad. Mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Versículo 22. Con el tiempo, el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham en el banquete celestial. El hombre rico también murió y fue enterrado. Y fue al lugar de los muertos. Fijaros aquí lo que está hablando del hombre rico. El hombre rico también murió y fue enterrado, y la palabra nos dice, y fue al lugar de los muertos. La palabra no nos dice, y su alma se durmió, ¿vale? Directamente fue al Hades. Allí, en medio del tormento, vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. Y el versículo 24 nos dice, el hombre rico gritó, Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. ¿Qué nos muestra esto? ¿Por qué me he saltado el versículo 23? Para no hacerlo más extenso, porque es algo que hemos leído y que os invito, como Alex ha dicho muchas veces, a que lo leáis completo. Pero es importante ver los detalles de esta enseñanza. Vemos que cuando muere el pobre, dice, y el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham. Y fue llevado, no está dejando en medio la doctrina del adormecimiento del alma. Pero lo mismo pasa con el hombre rico. Cuando muere, fue enterrado y fue al lugar de los muertos. ¿Alguien me puede explicar de dónde sacas la doctrina del adormecimiento del alma?
Es más, y doy el último pase y ya te dejo cancha, Alex, porque si no me meto en lo que ibas a explicar. Cuando Jesús está crucificado, que tiene a su derecha a uno de los ladrones, este se arrepiente. ¿Cuáles son las palabras de Jesús? De cierto, te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No hay. Bueno, Jesús no le dice, de cierto te digo que cuando te despiertes estarás conmigo en el paraíso. Eso no sucede. ¿Sí? Entonces, es que esto nos daría para otra enseñanza, porque entonces me puedes preguntar, bueno, entonces cuando en Corintios nos está diciendo, de cierto te digo que no todos dormiremos, ¿a qué se refiere? Alex. Sí. Sí, definitivamente ahí está lo que estábamos diciendo, ¿no? Yo no entendí, siendo sincero, pues no entendí muy bien como esa justificación de la enseñanza que ellos brindaban, porque pues cuando uno va a la palabra de Dios, uno ve muchos ejemplos que nos están hablando acerca de esto, sobre todo cuando vamos y hablamos en Apocalipsis, pues Apocalipsis tiene mucha referencia, me está hablando que están un grupo de personas en el cielo haciendo oración y pidiéndole al Señor que venga pronto ese tiempo de redención, ¿cierto? Entonces, decirlo de esa manera me parece que hace falta como analizar un poco más tal vez desde el concepto de ellos, cómo lo interpretan para tener una posición fija. Digamos que cuando yo no entiendo muy bien, digamos que los comentarios prefiero abstenerme. Obviamente lo que sí vamos a hablar y lo que sí es cierto, pues es lo que acabamos de decir, el alma está allí, ¿cierto? Está viva, está presente, porque recordemos que también lo hemos dicho en los otros capítulos, que nosotros somos eternos, ¿cierto? Lo que estamos definiendo en este momento es dónde vamos a pasar la eternidad, si eternamente con Cristo o eternamente en el sufrimiento, que eso es otra cosa que yo interpreté de la lectura que hice acerca de ellos, donde casi que dicen que el infierno es la tierra, ¿cierto? Entonces ahí me confunden un poquitico porque he escuchado también de otras corrientes esos mensajes donde dice que infierno no hay, que el infierno lo estamos viviendo aquí, y pues también lo hemos dicho mucho, Cristo yo creo que hizo muchísimas referencias acerca del infierno, ese lugar donde será el lloro y el crujir de dientes, nos dice la palabra en los evangelios en muchos lugares, ¿cierto? Entonces creo que esa parte no, pues obviamente no está bien interpretada. Yo quiero leer en Tesalonicenses 5, 23, bueno, voy a leerlo un poco desde el 19, un poco para tener un contexto. Dice, bueno, que este versículo también es súper clave para que veamos que el Espíritu Santo no es una fuerza. No tocamos ese punto que igual, como les digo, fueron muchas cosas que nos hizo falta tocar, pero este versículo dice específicamente, no apaguéis el Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, que aprovecho ahí también para detener un poco, y es parte de lo que otro versículo que no habíamos tenido en cuenta para decir cómo aquí la misma palabra nos está diciendo que nosotros debemos examinar todo lo que se nos dice, ¿cierto? Y que de eso que estamos aprendiendo, estamos escuchando, estamos leyendo, debemos retener lo bueno, ¿sí? Y abstenernos de toda clase de mal, ¿cierto? Es clave ahí, eso es importante. Alguien dirá, pero abstenerse del mal no es aquellas cosas que yo hago y que están mal, por ejemplo, robar, matar o algo así, ¿sí? Pero abstenerse del mal también es tener cuidado de aquello que yo creo y profeso porque estoy vulnerando o agrediendo a la verdad, ¿cierto? Como decir que Cristo no es Dios, o decir, por ejemplo, que
comer sangre es pecado. Eso también es abstenerse del mal, ¿no? Porque estamos llevando por un camino errado, estamos torciendo el camino de Dios. Entonces acá en el versículo 23 dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Mire que nos dice el apóstol Pablo aquí que nuestro ser se comprende de tres partes, ¿sí? Espíritu, alma y cuerpo, que es lo que estamos viendo aquí en Tesalonicenses. Y es básico para nosotros entenderlo, porque pues es una verdad, ¿no? Mira, Alex, que te interrumpo, que según estabas hablando, me he acercado a la web de ellos para dar respuesta, porque no quiero que las cosas queden en el aire, ¿vale? Porque no faltará la persona que nos esté viendo que nos pueden decir, bueno, pero tú me estás diciendo esto, pero es cierto lo que ellos, o sea, es cierta esta doctrina por parte de ellos. Fijémonos lo que nos dice un momento la Biblia, Alex, para que podamos dar el estudio completo, ¿vale? La página de ellos, en referencia hacen una pregunta, dice, ¿qué le sucede al alma cuando la persona muere? Alex, no sé si me puedas ayudar, ir buscando, por favor, mientras yo leo esto, Mateo 9:24, que es el versículo que ellos se basan para decir que el alma no está consciente, mientras yo leo lo que ellos opinan concretamente. Mira, dice, la palabra de Dios es muy clara, ¿ok? Esto que estoy leyendo es lo que ellos opinan, que quede muy claro esto. La palabra de Dios es muy clara diciendo, cuando muere el cuerpo, nada lo sobrevive. Y se basan en Eclesiastés, cuando dicen, en el sepulcro no hay trabajo, ni pensamiento, ni conocimiento, ni sabiduría. ¿Qué más? Continúan diciendo que cuando alguien muere, ¿vale? Vuelve a su suelo, en ese día de veras perecen sus pensamientos, ¿vale? Basándose en el Salmo 146:4. Y dice, el alma muerta no está consciente de nada. De ahí que la Biblia diga poéticamente que los muertos están dormidos. Y se basan en Mateo 9:24. Alex, ¿me puedes hacer el favor y leemos qué pone Mateo 9:24? Sí, claro. Mateo 9 del 18 al 26 nos está hablando de la hija de Jairo, ¿cierto? Y el 24 específicamente nos dice, y les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Eso es lo que... En eso es lo que se basan. Justo lo que estábamos explicando. Es decir, se refieren, o sea, la Biblia habla del adormecimiento, del dormir del cuerpo. No sé si me explico. O sea, Jesús le está diciendo, no está muerta, más duerme. No sé si quizás esté dando una mala interpretación de ese versículo, Alex. Sí, claro, porque digamos que efectivamente la Biblia nos enseña, ¿cierto? Y pues no solo nos enseña a nosotros en la vida, en nuestra vida cotidiana lo vemos todos los días, porque yo igual creo, no sé si es un dicho popular, pero no hay nada más cierto que la muerte, ¿sí o no? Eso es algo que... Y básicamente lo que la palabra de Dios nos está diciendo ahí es que el cuerpo, ¿cierto? El cuerpo, esa parte que nosotros tenemos física en este momento deja de existir, y ese deja de existir para lo que estamos aquí, para nuestra tarea, nuestra actividad aquí en nuestra vida natural, en este tiempo, en la tierra. Hablamos en principio que ya no hacemos parte de este mundo, ¿cierto? Pero no quiere decir que ahí termine todo, porque hay una realidad natural y hay una realidad espiritual. Y eso es lo que estamos hablando. De hecho, el comentario lo acabé de hacer. Nosotros somos eternos, ¿cierto? Pero no eternamente en esta realidad natural. Pasamos a ese segundo plano, que es esa realidad espiritual, que es tan real como, o inclusive es más real que lo que estamos viviendo en este momento, ¿cierto? La palabra de Dios también nos muestra esa actividad espiritual con los ángeles, con todo lo que vemos en el cielo, cuando hablamos de los demonios y todo eso. Es una realidad espiritual que no podemos nosotros obviar. Y este cuerpo pues, es como lo que nos tiene en este mundo mientras estamos aquí en ese tránsito. Una vez morimos, el cuerpo, pues esto que tenemos corruptible es esa, pero ya queda nuestra alma
y está en disposición de lo que nosotros hemos creído en este momento, y eso es lo que parte al lugar en donde vamos a ir a estar por la eternidad, que es lo que tú estabas hablando en la historia de el rico y Lázaro, que no es una parábola, pues es una historia. ¿Sí? Claro, es que es lo que estamos hablando, es decir, no tiene base bíblica. O sea, no puedes malinterpretar la Biblia a tu antojo, basándote en eso, ¿vale? Porque es lo que te estoy diciendo, se está hablando del dormir del cuerpo. Del cuerpo. Del cuerpo, pero no del alma. Pero es que hemos puesto el caso de Lázaro y el rico, hemos puesto el caso del ladrón en la cruz, pero fijaros lo que Pablo dice. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, ¿qué ganancia tendría el irse a dormir? Pues ninguna. O sea, la ganancia de Pablo se está refiriendo a la ganancia de poder estar ante la presencia de Dios. Es eso a lo que se está refiriendo. La Biblia no habla del adormecimiento de la alma. El alma es inmortal, el alma no muere. El que muere es el cuerpo. Y luego ya, dependiendo de lo que tú hayas hecho o hayas seguido o no a Cristo, pues tu alma será condenación eterna o salvación eterna. Pero no, o sea, en ningún momento la Biblia te habla de la doctrina ni del adormecimiento del alma, ni de la aniquilación del alma. O sea, Dios no creó a la humanidad para que muriera. Ese no era la creación inicial de Dios. A causa del pecado que entró con Eva y Adán es donde entra la muerte física. Pero jamás habla de una muerte del alma. Porque Dios no creó a la humanidad para que muriéramos. Fue a causa del pecado por lo que el cuerpo muere, pero el alma no muere. Ya eso sí, ya se condena o se salva. Eso sí que lo tienes que tener claro. Con lo cual, no pienses como mucha gente opina, no, ya cuando ya me muera, cuando ya llegue, ya se acabó todo. Cuidado. Al contrario, cuando tú mueras en este mundo, entonces comienza todo. Simplemente pues tendrás que ver si la eternidad la vas a pasar con el Señor o la vas a pasar en el mismísimo infierno. Entonces, para ir finalizando este tema, y Alex, por si quieres agregar algo más, creo que queda claro que esta doctrina del adormecimiento del sueño del alma queda completamente descartada. La Biblia no lo apoya, y cuando la Biblia habla del dormir, se está refiriendo al cuerpo. Jamás hace referencia al alma. Alex. Sí, yo creo que aquí igual hay que tener en mente todo aquello que Jesús enseñó acerca de lo mismo. También cuando los fariseos le dijeron de la mujer, de la viuda que había tenido 7 maridos, ¿cierto? Ahí parafraseando, recordamos que Cristo les dijo a ellos que que Dios no era un Dios de muertos sino de vivos, y hizo referencia a que él decía que Abraham y todos los que habían muerto en Cristo estaban vivos, ¿cierto? Es una referencia clara y directa acerca de una actividad que es innegable, está ocurriendo en el cielo, ¿cierto? En este momento. Adicional a esos temas, creo que es importante también entender que el contexto que ellos toman acerca de Eclesiastés, ¿cierto? Cuando Salomón está hablando, habla de la vanidad que existe en el corazón del hombre cuando todo lo enfoca en placeres naturales, ¿cierto? Porque él dice que ya todo eso pasa. Obviamente pasa porque nuestro tránsito en esta tierra es uno, nada más, y eso es lo que define todo, ¿no? Entonces, nada, para ser más específico, si yo me dedico hoy toda la vida a construir bienes y riquezas, no significa que yo vaya en un tiempo a volver a la vida a disfrutar de esos bienes y riquezas. Por eso habla de la vanidad y lo irracional que está en el ser humano, esforzarse tanto por algo que, como lo dice él, ni siquiera no sabe uno quién va a disfrutar de ese trabajo. Acá me parece me parece excelente la manera como lo muestra Salomón.
Entonces creo que no hay que como desviar ese entendimiento, ¿cierto? No sé cuánto tiempo tenemos. No, Me estamos ya calcula, fuera de tiempo, Alex. O sea porque que sí, si estamos ok, fuera, mira a bueno, ver qué se te queda nos, por ahí sí, no, nos faltó el tema y quería hacer una referencia en cuanto a algo que me parece muy importante y es a la Biblia, ¿no? Ujú. Porque la versión que ellos utilizan, obviamente está, que se llama versión del Nuevo Mundo, obviamente tiene muchas cosas mejor dicho, está construida para poder sustentar de alguna manera lo que ellos creen, ¿cierto? Y agrede o le quita o le cambia muchas cosas a la palabra de Dios para tratar de justificar las enseñanzas. Bueno, yo tenía aquí algunos ejemplos, no los vamos a alcanzar a ver, les voy a mencionar, yo creo, para que los hagamos referencia de pronto en la edición del video a ellos, pero por ejemplo, nosotros si vemos, algo que me parece a mí súper clave aquí, ¿Necesitas que te Hechos comparta algo, 3:15. Alex? Sí, sí, podemos compartir rápidamente para que la persona que lo Vale, quiera ya lo tienes. estudiar, para que la persona que lo quiera estudiar lo pause en este momento y los lea, ¿cierto? Entonces acá tenemos Hechos 3:15, ahí hay algo muy diferente porque están negando la deidad de Cristo. Todos los que saqué básicamente están enfocados a Cristo, pero hay Ujú. muchas otras cosas más. Está Juan 10:30, está Isaías 9:6, Apocalipsis 1:8. De estos es clave que las personas recuerden ya todo lo que vimos en los primeros videos acerca de la Biblia, ¿cierto? Porque uno puede decir, ay, sí, pues como la persona que dijo, ay, sí, pues usted está diciendo que no, pero ¿y entonces yo cómo hago para saber cuál es la verdadera? Eso ya lo vimos, por favor, dirígete a los primeros videos, ahí vas a ver cómo uno hace para saber cuál es la Biblia o Ujú. cuál texto es el correcto, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, tomé una versión Valera 1602, ¿cierto? Tomo el versículo 13 de Tito 2:13, dice, esperando aquella esperanza bienaventurada y gloriosa venida del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Tomo la Reina Valera, la de 1960, que es la que más uso, igual hay también controversias con la versión, pero bueno. Ujú. Dice, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y está la de ellos, todos se encuentran en internet, afortunadamente, Tito también, 2, y el 13 dice, mientras guardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y del Salvador nuestro, Cristo Jesús. Entonces, mire cómo le quitan, ¿cierto? La deidad de Dios, porque dice gran Dios y Salvador Jesucristo, y dice nuestro gran Dios y del Salvador Jesucristo, Ujú. separando así a Dios, sí, de Cristo, dejándolo solo como una persona, un agente enviado para salvar sin ser Dios, ¿listo? Ujú. Y todos pues los capítulos que yo les di ahí, los capítulos y versículos, hacen referencia a eso. Mire que cuando empezamos a hablar del tema de sectas, decíamos que, que era un veneno que se suministra, pero como todos los venenos, no se suministran en grandes cantidades, sino en Ujú. pequeñas dosis, que son las que sumadas hacen que esto sea pues muerte, ¿cierto? Entonces, aquí este punto es clave y en toda la palabra de Dios se ven cosas como estas, Ujú. atacando verdades que son base. Recuerden que el apóstol Pablo dijo que en Primera de Corintios, dijo que había que edificar sobre la base, sobre el fundamento que había sido dado por los apóstoles. Y ese fundamento que ha sido dado por los apóstoles, no está solo los apóstoles, están los profetas, los reyes, los salmos, como ya los vimos, Ujú. y ahorita aquí los apóstoles nos habla de una verdad y es que Cristo es Dios. Así ¿Sí? es, Bueno, completamente la dejamos de ahí acuerdo. porque ya nos extendimos. Pero, uh -huh. Se nos va como siempre, Alex.
Ya cuando quieras puedes retirar lo de la pantalla. Es lo que Alex decía, o sea, se nos va el tiempo, pero Ok, listo. muy rápido. De verdad que nos hemos quedado por fuera muchas cosas que siguen creyendo ellos, lo que Alex estaba hablando de lo de la versión Nuevo Mundo, de lo de la Biblia. Ellos niegan la resurrección corporal y la ascensión de Cristo, cuando sabemos que cuando Cristo resucita, resucita no solo en espíritu, sino que también resucita en un cuerpo físico, y que los propios discípulos lo ven físicamente, y Tomás introduce la mano en la llaga de Cristo y ve cómo el propio Señor ya resucitado habla con ellos, come con ellos. Sí, Niegan la venida visible y literal de Cristo. Creen que Cristo vino en 1874 y que comenzó a reinar de forma invisible a partir de 1914 en esta tierra. Dicen que ya estamos en el milenio. exactamente, o sea, según ellos opinan que Cristo vino y se quedó en la atmósfera, entonces por eso no esperan su regreso. No Sí. sé, hay muchas cosas. Niegan la divinidad del Espíritu Santo, niegan el castigo eterno de los malos, o sea, dicen que las palabras de juicio y condenación simplemente significan pruebas para una segunda oportunidad durante el milenio. O sea, no sé, hay muchas cosas que se nos quedan por fuera, y que podíamos estar como 6, 8 programas hablando de esto, pero tampoco es la idea. La Por idea, sí. eso lanzamos el testigo a que si tenéis alguna duda más, o que hagáis investigaciones por vuestra propia cuenta, entrad en internet, buscad, y ante cualquier duda, pues nos las dejéis saber, y a raíz de las dudas organizamos otro programa, ¿vale? Pero queremos no ser, como decimos en España, cansinos, no ser pesados, ¿vale? Sino más bien dejaros la inquietud de que vosotros mismos investiguéis e indaguéis, y ante cualquier duda, con mucho gusto, los vamos a resolver, ¿vale? ¿Para qué? Para que en el siguiente programa, si hay alguna duda, la podamos resolver, y si no hay ninguna duda, comencemos ya a ver los mormones, ¿vale? Que es otra secta con mucho poder, con muchos seguidores. Creo que a nivel mundial, sobre todo aquí en España hay muchos, creo que en Colombia, en el tiempo que estuve viviendo allí, también vi Bien, muchos. Y es sí, importante también conocer sus doctrinas, qué es lo que ellos dicen, porque el nombre de ellos puede dar confusión. Recordemos que ellos se llaman algo de seguidores de Jesús de los últimos días, algo así, adventis, creo recordar, de los ¿vale? últimos días. Sí. Exactamente. Entonces vamos a ver realmente ya te digo, si hay alguna duda, alguna pregunta por vuestra parte, nos enfocaremos en ello, y si no, pues daremos paso a los mormones, ¿vale? No mucho más porque se nos va el Muy bien, tiempo, se nos quedan muchas cosas, pero bueno, espero que con estos 2 programas haya quedado la mayor parte aclarada, y que tengáis las armas suficientes para que si mañana os encontráis en la calle a un testigo de Jehová que se os acerca a evangelizaros, o que llaman a vuestra puerta, tengáis las armas suficientes bíblicamente hablando para poder defender la verdadera doctrina, y para saber defenderos y no dejaros embaucar, para no dejaros engañar por ellos, y más bien que en lugar, quizás si no tienes las bases suficientes, en lugar de defender la palabra, te acabes convirtiendo en uno de ellos. Eso no puede pasar, ¿ok? Con lo cual es importante que tengan las cosas claras. Alex, no sé si hay algo más que quieras comentar para finalizar. Sí, yo creo que es clave que todas las personas que nos están escuchando tomen cartas en el asunto y decidan investigar más, ¿cierto? Porque yo creo que con lo que acabamos de estudiar no da como para que una persona tenga un debate directo, al menos con un buen conocedor también de su fe, ¿no? Si se sienta a hablar, seguramente lo van a confundir. Entonces, es bien importante que adicional uno a entender las enseñanzas de los demás, primero entienda su propia fe, entender en qué cree uno es vital para cualquier cosa que uno vaya a emprender, y para cualquier persona con la que se vaya a encontrar, porque va a encontrar personas muy bien documentadas que le van a decir cualquier cantidad de cosas que lo van a poder confundir. Entonces yo creo que es clave este tiempo de aprender, y este tiempo de sentarse a estudiar la palabra de Dios, básicamente. Así es.
Perfecto, pues no, con esto llegamos al final. Ujú. Esperamos que este programa y los otros anteriores haya sido de edificación, haya sido de enseñanza y nada más, emplazaros, si Dios lo permite, en 8 días, miércoles 8:30 de la tarde, 14:30, 2:30, hora Colombia, en nuestro siguiente programa ¿A dónde iré? Y recordad que estamos también en nuestro espacio dominical los domingos a las 5 de la tarde, súper importante. Si nos queréis acompañar, estamos ya viendo la última iglesia del Apocalipsis, la iglesia de la Odisea. Y los que no podáis acompañarnos el domingo, pues os esperamos el siguiente miércoles. Gracias nuevamente infinitas por el apoyo que nos estáis dando, por las reproducciones, gracias por los comentarios y por compartir estos mensajes con vuestros contactos. O sea que muchas gracias. Alex, gracias nuevamente por estar ahí al pie del cañón, por acompañarme y por ser ese compañero maravilloso de batallas y vamos adelante hasta que Dios lo permita. Amén, Gracias. aquí vamos acá. Ujú. Gracias, Alex. De verdad que de corazón, gracias. Muchísimo gusto también de corazón. Muchas gracias por la invitación, por este tiempo. Como siempre les digo, pues es un crecimiento mutuo y seguramente Dios enviará su bendición a nuestras vidas por medio de estos programas, de este conocimiento que estamos adquiriendo, ¿no? Amén, así es. Ujú. Nada más, Iglesia, muchas gracias. Os deseamos feliz resto de semana y nos vemos en 8 días, Dios mediante, en nuestro programa ¿A dónde iré? Iré. Muchas gracias para todos y bendiciones. Cuidaros mucho. Chao. Chao, chao. Cuidaros. Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid.